A mediados de los años 80, los compañeros de trabajo de mi suegro se juntaron para hacer una comida y escogieron un lugar tranquilo en una estación de bombeo de la presa Mampostón. Había una escuela rural allí y las ruinas de una antigua casona del tiempo de los esclavos. Y consiguieron le prestaran la escuelita para la fiesta. Era para todo el día. En esos años era prohibido en La Habana criar cerdos y comer también la carne de cerdo. Una de las razones de haber escogido aquel intrincado sitio radicaba precisamente en el menú que ellos querían tener. Claro, tampoco se podía comer carne de res, o no se puede comer carne de res. Así que en las ruinas del antiguo chalet prepararon para asar su puerco, mientras que las mujeres en un lugar más visible hacían un enorme caldero de con gris y un chilindrón con varios chivos. Me cuenta Maylene que para ese entonces mi cuñado quería hacer fortuna. Él es un hombre muy emprendedor y le gusta mucho el negocio. Así que él quería hacer fortuna en cualquier empresa y en algo había que aprovechar el día que en la mente de él era un día perdido. Que dicho sea de paso, era aquel un lugar hermoso y bello por lo pintoresco de la presa y de los árboles que la rodeaban. Justo entre las anchas paredes que aún quedaban de la antigua casona habían crecido unas matas que se conocen como salvaderas. Y las semillas de esas matas, las semillas quechas, son muy peculiares. Resultan como si fuera una media luna de color caoba y que están como torcidas en el medio. Y en ese tiempo en Cuba se estilaba coger estas semillas para hacer aretes. Así que la idea de mi cuñado fue formidable. Él decidió y puso a sus hermanas a trabajar en función de su fábrica. Él iba a hacer una fábrica de aretes para hacerse millonario, para hacer buen dinero. Así que las puso a trabajar y en medio de las hojas todos ellos empezaron a recoger aquellas semillas y llenaron un saco grande de semillas de salvadera. No sabemos por qué, pero el negocio realmente no funcionó. Pero lo importante es que a los pocos días ellos se enteraron que unos parientes de los dueños de la finca que había sido expropiada hacía ya algunos años, muchos años, habían estado en el lugar por la noche y sacaron de la tierra un enorme tesoro de dinero en oro y otras cosas muy valiosas que por muchos años habían estado escondidos allí. Justo debajo de la salvadera, entre las ruinas de la casona, según contaban algunos, el tesoro fue sacado del país por el mar y recuperado por sus antiguos dueños. Yo no sé cuán jugoso había sido aquello que algunos describieron como cajas muy pesadas. Pero se imaginan estar parado ahí sobre el tesoro, recogiendo semillas, quitando las hojas para encontrar aquellas inservibles semillitas y que el gran tesoro, el verdadero tesoro, estaba bajo sus pies, pero nadie lo supo. Eso es lo que realmente significa estar tan cerca del gran tesoro, pero a la vez tan lejos, todo porque no sabían que el tesoro estaba allí. Qué triste, ¿eh? Saber que ahí está el tesoro, está la fortuna. Estar en el lugar, pero no saber que está ahí. Y estar ocupando quizás el tiempo en otras cosas. Eso fue lo que le pasó a mi querida esposa y a sus hermanos allí en este empeño. Estaban sobre el verdadero tesoro, sobre mucho dinero, según describen los que supieron de esta noticia. Pero sin embargo, ellos ignoraban esta realidad. Nuestro texto dice algo bien importante. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Y esa palabra en el hebreo es la palabra yadat, que es la palabra saber o sabe. De ahí entonces la importancia de tener algo claro. No importa el valor que tenga el tesoro. Si tú lo ignoras, eso no tendrá ningún efecto para ti. No importa el valor que tenga el tesoro. Si tú lo ignoras, eso no tendrá ningún efecto
para ti. Por tanto, hay tres cosas que yo quiero compartir con ustedes de este salmo en esta tarde, mis hermanos. La primera, felices los que saben. La segunda, felices los que celebran. Y la tercera, felices los que andan a la luz de su rostro. Tres ideas que podemos estar toda la tarde hablando de ellas. Trataré de ser lo más breve posible. Así que al primer punto, felices los que saben. Felices los que saben. Y los primeros versos dice: la misericordia de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia en los cielos mismos, afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Felices los que saben que Dios es un Dios de pacto. Este salmo que se conoce como el pacto de David, que es un salmo mesiánico que nos pone de frente a la obra redentora de Dios como parte de la continuidad de un pacto, y sobre esa base Dios nos ha incluido en el plan redentor. El escritor dedica su primera parte a recordarnos el valor de su misericordia en ese pacto. Y eso es lo que Dios está haciendo, está recordando su misericordia en ese pacto. Dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Para el salmista, él había entendido lo que es la misericordia de Dios. Por tanto, él sabía que esas misericordias había que cantarlas por siempre. Había que cantarlas perpetuamente. La base que sustenta este pacto es su misericordia. Y es por eso que, como ya hemos dicho anteriormente en otros sermones, es importante tener una idea clara de nuestro Dios. Pero en esa idea clara de nuestro Dios, nosotros debemos saber bien qué es la gracia, qué es la misericordia, cuál es la obra que Dios ha hecho perfecta a nuestro favor. Porque el hecho de tener un entendimiento profundo sobre estas cosas nos va a ayudar a nosotros a poder vivir en agradecimiento, dándole gloria a Dios en todo tiempo y en todo momento. Así que la base que sustenta este pacto es su misericordia. Esa misericordia son el tema de un canto perpetuo, dice el salmista. La misericordia de Jehová cantaré perpetuamente. Es por eso que nuestros cánticos deben ser bíblicos. Es por eso que nuestros cánticos deben celebrar la redención que Dios ha hablado. Que nuestros cánticos deben hablar de la gran misericordia de Dios. Deben hablar de la gracia infinita que Dios ha mostrado al pecador. Tenemos que ser cuidadosos con esto. Y el salmista nos lo recuerda: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Y eso es lo que ha de hacer el pueblo de Dios a través de la historia. La iglesia debe caracterizarse por anunciar, hermano, las misericordias de Dios. De generación en generación esa misericordia merecen ser cantadas. Somos responsables de cantarlas, pero no queda ahí. Somos responsables de que las canten las generaciones futuras. Nosotros somos responsables de que las generaciones futuras puedan cantar esas misericordias, puedan cantar de la infinita gracia de Dios. Somos nosotros los responsables. Tenemos que enseñar a las nuevas generaciones a hacer eso. El pastor Samuel Reyes, un amigo mío allá en Cuba, siempre me recordaba que cuando nosotros éramos pequeños en las iglesias, no importaba lo distantes que estuvieran, pero cuando usted las oía cantar, casi todas cantaban los mismos cantos. Lo mismo en Oriente que en Occidente. En Oriente, donde se crió Arianna, que en Párraga, donde se crió Joel. Aún recuerdo en lo más recóndito de Baracoa, allá en Jauco, donde casi era imposible llegar, donde yo pasé parte de mi vida, ahí se cantaban esos mismos cánticos también. Por ejemplo, Roca de la Eternidad. Y se cantaban desde el oriente hasta el occidente. Había una unidad en lo que las iglesias cantaban. Habían himnos con una letra realmente profunda.
Y eso nosotros lo pudiéramos decir de Dominicana, del Perú, de Venezuela, de Puerto Rico. Y en los más lejanos rincones de este país, ahí se oían los mismos cánticos. Pero ahora nuestro mundo ha cambiado mucho y no todo para bien. No todo para bien. Hoy tenemos tantos cantos, tenemos tantos cantores, tenemos mucho de todo, pero no somos mejores. No somos mejores. Usted le pregunta a cualquier persona mayor y ellos pueden recitarle, pueden cantarle la mayoría de los himnos del himnario. Pregúntele a nuestros jóvenes para que usted vea si ellos se saben esos himnos o si saben muchos cánticos que tengan una verdadera letra, una letra profunda. Pregúntele, haga la prueba y se asombrará al darse cuenta de que la gran mayoría no conoce los cánticos. Hoy en día la iglesia retoma los cánticos modernos que son muy bonitos y algunos quizás tienen muy buena letra y los retoman, pero los tienen un tiempito y después los sueltan y cogen otro y así no tienen un legado. No tienen un legado, no van a dejar un legado para las próximas generaciones y eso ha de ser una preocupación para una iglesia que quiera ser fiel y que quiera anunciar las misericordias de Dios. ¿Saben ustedes por qué? Porque la mayoría de estos cánticos son un estribillo, la mayoría de estos cánticos son una repetición y llega el momento que uno las aburre. Al principio les gusta y les atrae, pero llega el momento que ya como que uno no desea, porque repite lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero en el caso de los himnos no es así. ¿Saben ustedes por qué? Porque los himnos están compuestos por estrofas y tienen también un estribillo, tienen un coro, pero tienen estrofa. Y entonces ahí hay mayor bagaje para usted. Les resulta mejor al oído. Y esa pienso yo que sea una de las razones por la que pasa eso. Así que esto no es un problema regional, es generacional y nosotros somos responsables. Nosotros hemos de velar porque la buena música, los buenos cantos que alaban verdaderamente a Dios puedan trascender a las nuevas generaciones. Como iglesia, hermanos, somos responsables de eso y no debemos dejarnos desvirtuar, aunque otros no lo hagan. Nosotros debemos ir en pos de lo que creemos que las Escrituras enseñan. Como decía Jonathan Edwards, ahí en sus resoluciones, amar a Dios, su primera resolución. Y la segunda resolución, ya sea que otros lo hagan o no, apliquémosla a esto, seguir en estos cánticos. Primera resolución, segunda resolución, ya sea que otros lo hagan o no. Y yo no estoy en contra de mucha música moderna que sean bíblicas, porque si alguien compone un himno que es bíblico y que está fundamentado en las Escrituras y que tiene una buena letra, un buen ritmo, yo creo que ha de ser cantado como fueron cantados aquellos que compusieron otros en la antigüedad, porque ellos tenían el mismo espíritu que tenemos nosotros, pero ha de ser un himno, ha de ser una música realmente fundamentada en las Escrituras y que pueda promover la misericordia de Dios, pueda promover el evangelio que Dios ha puesto en nuestras manos. Preguntamos, ¿qué cantamos? ¿Qué cantamos? El salmista dice, su misericordia. Es decir, que como iglesia debemos cantar su misericordia. Eso ha de estar en nuestro cántico. Hemos de hablar de su redención, hemos de hablar de su gracia, hemos de hablar de su perdón. Nuestros cánticos tienen que tratarse de eso, porque esa es la obra de Dios. Cuando nosotros hablamos de eso, estamos glorificando el nombre de Dios. A veces hay muchos cánticos que nada tienen que ver con Dios, que son experiencias humanas y pueden ser muy bonitas, pero realmente aquí estamos para glorificar el nombre de Dios. Por tanto, nuestros cánticos deben ir dirigidos a eso. Deben anunciar sus misericordias. Dice el salmista, haré notoria tu fidelidad con mi boca. Tú no puedes cantar mucho a menos y menos, mucho menos hacer notorio, darle el valor requerido si tú no conoces esa fidelidad.
Si tú no has experimentado la fidelidad de Dios, entonces eso para ti no va a tener ningún sentido. Si tú no sabes quién es fiel y verdadero, ¿cómo puedes hablar de fidelidad? ¿Cómo puedes esperar que otros sean fieles cuando tú no sabes qué es ser fiel? Dios quiere que su iglesia sea fiel. Dios quiere que tú, mi hermano, seas fiel. Pero nosotros creemos que también tú puedes ser fiel porque tú has entendido la fidelidad de Dios. Tú has creído en la fidelidad de Dios, en la obra que Dios ha hecho y que es anunciada en su palabra, y la obra que Dios está haciendo en tu vida. Porque si tú eres un creyente, Dios está obrando en tu vida. Nosotros no somos deístas. Los deístas eran aquellos que creían o que creen, porque hoy todavía los hay, que Dios creó al mundo, Dios hizo todas las cosas, lo echó a andar, a funcionar, y después lo dejó solo, lo abandonó, y ya Dios se desentendió del mundo. Dios no tiene que ver con el mundo, y eso puede sonar piadoso y eso, pero eso no tiene nada que ver con Dios. Eso es puro ateísmo. Nosotros los cristianos no somos deístas. Nosotros creemos que Dios está obrando en la vida de los creyentes. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros creemos. Y eso es lo que nosotros también tenemos que cantar. Como dice el Salmo 84, salmo que ya nosotros hablamos de él, pero este verso lo dejamos para hoy. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Nosotros debemos alabar a Dios. Y este salmo yo creo que se refiere a que nosotros debemos alabar a Dios acá. Pero yo veo en este salmo algo más allá. Yo creo que este salmo también nos habla de lo que nosotros vamos a hacer cuando estemos con el Señor, que vamos a alabarle por siempre. Así que aquí nos estamos preparando para dar gloria y honra a Dios por toda la eternidad. Así que las misericordias de Dios es que Dios retira, Dios quita el castigo que tú mereces. ¿Has pensado a profundidad en las implicaciones de la misericordia de Dios? Ya yo hablé de eso, ya yo lo mencioné. Y dijimos que la gracia es que Dios te da lo que tú no mereces. Dios te da algo que tú no mereces, pero en la misericordia Dios retira lo que tú mereces. Dios retira el castigo. ¿Y por qué yo quiero traer esto nuevamente a la mente de ustedes, hermanos? Porque aquí este pasaje nos habla propiamente de eso, de que esa misericordia de Dios nosotros la tenemos que cantar. Pero dice el verso 2, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Es decir, que nosotros necesitamos tener claro de que Dios nos ha librado, porque cuando pensamos en misericordia debemos pensar en eso, de que Dios nos ha librado. Y a veces nosotros decimos eso así muy fácil, pero no hemos pensado en la envergadura del castigo que nosotros merecemos, del castigo del que Dios nos ha quitado. Castigo que, como ya dijimos, vino sobre Cristo. Porque el castigo mío, el castigo de mi paz, dice la Biblia, fue sobre Cristo. Hermanos, dice la Biblia que si nosotros no hemos sido consumidos, es por su misericordia. ¿Usted está entendiendo lo que está diciendo? Si usted no ha sido consumido, si usted no ha sido destruido totalmente, es por su misericordia. Si usted es salvo y tiene la promesa de que va a heredar el reino de Dios, es por su misericordia. La Biblia habla de la condenación. La Biblia dice que Dios es un Dios celoso y es un Dios justo. La Biblia habla del infierno. Y hay iglesias hoy en día que no se puede hablar del infierno, ni se puede hablar del pecado, porque la gente se va. Pero una iglesia fundada sobre la palabra de Dios tiene que hablar de todo lo que ella dice. Así que el infierno es un lugar real, un lugar de condenación, donde dice las Escrituras que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero allí van a ir también los que no creen,
Los que han rechazado el sacrificio de Cristo, dice que van a ese lugar de condenación, un lugar de tormento, que la Biblia de muchas maneras describe este lugar. Y lo describe como un lugar terrible, donde nadie quisiera estar. Por eso hay en Lamentaciones, texto que ya yo les compartí, 3:22, dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Ahí lo dice. Son nuevas porque Dios nos ha librado, hermanos, de gran condenación. Pero en el pasaje de Lucas, que yo también les referí anteriormente, en Lucas capítulo 16, quiero hoy leer literalmente ahí algunos versículos. Dice Lucas 16:23, este es el rico y Lázaro. Es una historia, yo pienso que es una historia que Jesús contó para hacer reflexionar a aquellos que le oían. Dice que el rico había vivido su vida haciendo fiestas, banquetes, todo lo que él había hecho era disfrutar de los placeres de este mundo, pero había allí un mendigo, Lázaro, que dice que lo que había recibido era maltrato todo el tiempo. Ambos murieron y Lázaro era consolado, pero este rico era atormentado. Dice el verso 23, y en el Hades alzó el rico sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Estoy atormentado en esta llama. Es un lugar de tormento. Es un lugar de tormento. Fíjense cómo este hombre se expresa y sigue diciendo. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Es decir, que Jesús se refirió a un lugar de tormento, donde van aquellos que desprecian la gracia de Dios, aquellos que rechazan la misericordia de Dios. Y no es para meterle miedo, es sencillamente para que reflexionemos en lo que Dios nos ofrece. Y como iglesia, entonces nosotros tenemos que estar claros en esto y saber cuán grande es la misericordia de Dios, porque esa misericordia de Dios ha de motivarnos a nosotros a alabarle y darle gloria solamente a Él. Ha de motivarnos a vivir para Él. Las misericordias de Dios son grandes. Son grandes. Son maravillosas y debemos ser agradecidos. Ahora la fidelidad de Dios es el sustento de su pacto. Dios es fiel y este salmo lo dice. Dios ha sido fiel, dice, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Nosotros debemos cantar de la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel. Dijo Dios, este es un pacto sin límite, no tiene fin, es para siempre. Aún en el periodo de la cautividad, que se había roto la continuidad del trono, debían saber que Dios no cambiaría sus promesas. Y eso se cumplió en Cristo, quien se sentó en el trono de David. No, no se sentó en el trono de David, sino en el de los cielos mismos, para afirmar su verdad, como dice ahí el Salmo. Él era el verdadero heredero de este trono de David. Y eso es algo que nosotros necesitamos tener presente. Aquí se nos habla de que dice: hice, juré, confirmaré y edificaré. Son palabras sobre las cuales nosotros debemos prestar atención, porque nos están diciendo algo. Dice que Dios hizo, que Dios juró. Y cuando Dios juró, dice que no habiendo nadie mayor que Él, dice que juró por sí mismo. Juró por sí mismo. Dios ha hecho este pacto, hermano, para beneficiarnos a nosotros. Así que si alguien es beneficiario de este pacto, son los que creen. Es la iglesia del Señor Jesucristo la que se ha beneficiado de este pacto. Y dice que este pacto ha sido confirmado por Dios.
Este es un pacto que ha sido establecido por Dios. Ha sido hecho por Dios. Por tanto, el hombre no debe menospreciar ese pacto. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios cumple lo que dice. Dios cumple cada una de sus promesas. No van a fallar. Por tanto, si tú has creído en Él y tú eres parte de ese pacto, tú estás garantizado. No hay condenación para ti. Pero si tú rechazas ese pacto, ay de ti. Ay de ti. Es importante que tú puedas buscar a Dios, como dice la Biblia. Mientras pueda, ser hallado. Dice, llamarle en tanto que está cercano. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios ha sido fiel con su parte y lo seguirá siendo. Ahora, debemos ser fieles en honrar a nuestro Dios. Como iglesia debemos ser fieles en honrar a nuestro Dios. Solo Él merece la gloria. Nadie más merece ser honrado. Preguntamos, ¿has entendido verdaderamente la magnitud de su misericordia? Que te permite darle honra y gloria a Él en todas las cosas. Si tú quieres darle gloria y honra a Él en tu vida, en tu caminar, entonces tú necesitas tener un entendimiento claro, profundo de lo que es la misericordia de Dios, de lo que es la gracia de Dios, de lo que es la obra redentora de Dios. Y cuando tú entiendas eso con mayor precisión, entonces tú también vas a querer vivir para Él. En segundo lugar, felices los que celebran. Felices los que celebran, dice el verso 5, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Felices los que saben que esto es para celebrar. Esto es un grito de júbilo, canto de alegría. Esto es aclamarle a Él. Qué feliz es el pueblo que sabe lo que es la alta voz de júbilo. Qué feliz es ese pueblo que puede entender, que puede saber cuál es la alta voz de júbilo. Este no es un pueblo cualquiera. Esta palabra puede ser traducida como rebaño o asamblea. Así que no estamos hablando de cualquier pueblo, sino que estamos hablando del pueblo de Dios. Ser parte de su pueblo es el privilegio que nos recuerda, como decía la semana pasada, que esto es por gracia. No te creas nada porque nada has hecho para estar ahí. Es de pura gracia. Él te llamó y Él te trajo. Es de pura gracia. Pero nosotros estamos llamados a celebrar a nuestro Dios. Pero debemos celebrarlo de la manera correcta. Miren lo que pasó aquí si nosotros leemos algunos versos en Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Después léalo completo en su hogar. Yo solamente voy a leer algunos. El verso 9, esto fue cuando Moisés estaba en el monte con las tablas. Y dice el verso 9, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora déjame pues que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Y Moisés intercedió para que Dios no hiciera aquello. Y entonces el verso 17, fíjese lo que dice. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Fíjese, Dios vio, he visto que este es un pueblo duro de servir. Dice, ahora Josué dice que oyó el clamor, y el clamor era de alarido de pelea, dice, hay en el campamento. Y respondió Moisés, no es voz de alarido de fuerte, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Voz de cantar oigo yo.
se suponía que debían estar alabando a Jehová, el Dios de ellos, el Dios que les había guiado todo el tiempo. Pero miren lo que pasa. Dice, aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro, las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Aquí nosotros vemos que este pueblo era un pueblo infiel. Este pueblo no creyó. A pesar de las cosas que ya Dios había hecho en medio de ellos, no creyeron. Y este pueblo cambió la adoración que ellos debían darle a Dios y se la dieron a un ídolo que ellos se crearon. Dice que salió solo, que ellos se crearon, un ídolo que ellos se crearon. Es fácil poderse desviar de la verdadera adoración que solo Dios merece. ¿Sabe cómo? Cuando nosotros nos vamos detrás de los sentimientos, cuando nosotros nos vamos detrás de lo que pueda decir cualquiera y nosotros no venimos y aprendemos de las Escrituras qué es lo que verdaderamente Dios nos está enseñando, podemos apartarnos así como mismo hizo el pueblo de Israel. Ahí nosotros vemos que el pueblo no estaba siendo fiel a Dios. El pueblo no estaba siendo fiel a Dios. El pueblo no estaba esperando en Dios. Sin embargo, la palabra nos manda que nosotros debemos esperar en Dios, que nosotros debemos confiar en Dios, que debemos esperar en sus misericordias, porque son nuevas cada mañana, que nosotros debemos exaltar la grandeza de nuestro Dios. Y en este salmo, los versos que vienen ahora van a hablar de eso. Yo no los puedo leer por cuestión de tiempo, pero voy a mencionar algunas de las frases que aparecen en esos versos. Ahora, antes de hacer eso, dice ahí el verso 5 y el 7, dice, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. La congregación de los santos, hermanos, ¿para qué está? Para celebrar a nuestro Dios, para celebrar las verdades de Dios, para anunciar esas verdades. Y el verso 7 dice, Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Dios es formidable, Dios es grandioso, pero dice algo importante, Dios temible en la gran congregación de los santos. Nosotros debemos tener temor de Dios, nosotros debemos tener respeto por Dios. Y ese respeto se manifiesta cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros cantamos a Dios, cuando nosotros celebramos a Dios. Debemos hacerlo con respeto y conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso es que es importante que nosotros conozcamos las Escrituras, hermanos, que nosotros no seamos ignorantes de la palabra de Dios, porque cuando ignoramos la palabra de Dios nos podemos ir detrás de cualquier canto de sirena, pero cuando usted conoce la palabra de Dios es difícil que usted sea movido. Y cuando hay alguien que le quiere mover porque viene con una lógica muy firme, aún así usted no se deja mover porque usted dice, no, esto no está claro, porque la Biblia yo veo otra cosa, y no es fácil de que usted sea movido. ¿Por qué? Porque usted está arraigado en las Escrituras. Pero hay que conocer la palabra, y nosotros queremos y oramos a Dios que esta pueda ser una iglesia arraigada y fundamentada únicamente en las Escrituras. Es necesario que esta iglesia pueda ser conocida como una iglesia de la Biblia, como eran conocidos los cristianos en la antigüedad, los cristianos del libro o los del camino. Hoy en día no se sabe ni quién es cristiano. Todo el mundo dice que es cristiano y la gente anda acabando. Pero nosotros no podemos dejarnos llevar por ese ejemplo. Nosotros tenemos que ser sal y luz de este mundo, porque para eso Dios nos ha llamado y Dios nos ha escogido. Ahora, ¿cómo reconoce ese pueblo a Dios? ¿Cómo lo reconoce? ¿Cómo hemos de reconocer nosotros a Dios? Este salmo nos lo dice.
verso del 6 en adelante al 14. Léalo después en su casa. Yo le voy a decir algunas de las cosas solamente que dice ahí. Aquí no habla Dios en primera persona, sino es el pueblo el que está hablando. El salmista, su pueblo es el que habla y se refiere a Jehová de una manera particular. Y eso es lo que también nosotros debemos hacer. Es la misma actitud que debe haber en la iglesia de Dios, que debe haber en el pueblo de Dios, que debe reinar entre los santos de Dios. Dice así algunas expresiones que saqué. Su fortaleza es sobre todas las demás, sobremanera grande. Tus maravillas son jubilosas. Los hijos de los potentados no se igualan a ti. Es decir, que esto está anunciando la grandeza de nuestro Dios por encima de cualquier otra criatura o cualquier otra invención de los hombres. Dios es supremo por encima de todos. Dios temible, Dios de los ejércitos, poderoso eres. Tú tienes dominio. Tú quebrantaste a Raá, recordando la salida de Egipto. Y aclaramos, esta no es Raá, la ramera, sino es una expresión metafórica que aludía a la fortaleza y el poderío de Egipto, del cual Dios había librado al pueblo. Ellos no fueron librados por la mano de Moisés, sino por el poder mismo de Dios. No fue Moisés quien le sacó, fue Dios. Moisés sencillamente era un instrumento, pero el que lo hizo todo fue Dios por su poder. Por eso es a Dios a quien nosotros debemos honrar y dar toda la gloria siempre, porque es Él el que hace las cosas. Cualquiera de nosotros solamente puede ser un sencillo instrumento en su mano, usado para su gloria, pero instrumentos en sus manos. La gloria es de Él, el poder es de Él. Y eso es algo que nosotros debemos tenerlo claro. Dice ahí ese salmo, con tu brazo poderoso, tuyo es el cielo, la tierra, el mundo, su plenitud, el monte Tabor, el monte Hermón. Todo es tuyo, el mundo, su plenitud, nosotros somos de Él. Ya sea que tú creas en Él o que tú no creas en Él, tú eres de Él. Nosotros nos creemos muy nuestros y nos creemos muy independientes, pero no es así. Nosotros somos de Él porque Él es el dueño de toda la tierra. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Hermanos, este es el Dios que nosotros necesitamos adorar. Este es el Dios que nosotros adoramos. Este es el Dios que nosotros debemos reconocer todos los días. No es un monigote, es un Dios de poder. Es un Dios fuerte. Es el creador de todas las cosas. Por eso solo a Él debemos nosotros dar gloria. Ahora, debemos celebrar que este Dios ha hecho un pacto con sacrificio. ¿Qué es un pacto? Pudiéramos decir que es una alianza, es un acuerdo, es un trato entre dos partes y en la cual hay algunas cosas que hacer. Dios ha sido siempre fiel a su pacto en su parte. Y dice su palabra que va a ser fiel hasta el final. Porque Dios cuando promete una cosa, la cumple. Nada lo hará cambiar. Así que es un pacto. ¿Y cuál es este pacto que Dios ha hecho? Ahí habla del pacto en este salmo de David. Como mencionamos al principio, el pacto fue con David. Pero era en Cristo. Era en Cristo. Este pacto ha de verse a la luz de Cristo, realizado por Cristo, pero en el propio Cristo. Dice justicia y juicio son el cimiento de su trono, verso 14. Dice justicia y juicio son el cimiento de su trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. David sencillamente era una representación de Jesús. Era un tipo de Cristo. Esto se estaba diciendo de Jesús. Él estaba anunciando propiamente a Jesús. Porque la justicia, el juicio, la misericordia, la verdad, todas esas cosas en quien iban a estar en máxima plenitud era en Cristo. David era una pequeña representación de aquello. Así que cuando nosotros tenemos conocimiento, cuando tenemos una comprensión correcta
de una verdad que esa verdad va a generar cambios, que marca diferencia, que nos mueve a algo superior. Ese es el andar del que trata el Salmo 89, del que habla este salmo. Ahora, pensando en esto del pacto, nosotros debemos ir allí a 2 de Samuel, y ahí se habla del pacto que Dios hizo con David. Y dice el verso 12, 2 de Samuel 7:12, dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al padre, y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Esto fue el pacto que hizo Dios con David. Ahora, David estaba en el pacto, y por medio de su descendencia, recuerden que iban a venir ¿quién? Cristo, el verdadero rey, aquel que verdaderamente iba a cumplir ese pacto. Y ahí en Isaías 42, 5, 6, nosotros podemos ver que se nos habla de ese pacto. Isaías 42, versos 5 y 6, dice lo siguiente: así dice Jehová, Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Quién fue luz para las naciones? ¿Sería David? No, fue Cristo. Y sigue diciendo: para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza. A escultura: he aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo las haré notorias. Hermanos, aquí no está hablando propiamente del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo es el que se nos habla ahí. Él fue el que abrió los ojos de los ciegos. Él fue el que hizo todas estas cosas que se describen ahí. Y sobre Él, el verdadero pacto sobre el cual estamos nosotros. Porque recuerden que esto viene, ya Abraham se le había prometido, que en tu descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Pero no era en Isaac, sencillamente por medio de su hijo iba a venir, y Dios iba a crear el pueblo y todas estas cosas, y iba a venir por esta descendencia. Pero ahí se nos está hablando de Cristo, de Cristo, es de quien se nos habla, porque en Él es en quien el hombre puede verdaderamente tener redención. Ahora el Salmo 89, 24 y al 37, ahí nos habla nuevamente. Dice ahí estos versos, Salmo 89, verso 24, dice: mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar, y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Ahí Dios había hecho un pacto con David, y él cumplió eso. Por medio de su descendencia, de ahí vino Cristo. Pero el verdadero cumplidor del pacto es Cristo. Y aquí cuando dice en el verso 26, Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. David nunca dijo eso. David nunca dijo eso. De hecho, en el Antiguo Testamento, esa no es una expresión que se usa. Los patriarcas no usaron esa expresión para referirse a Dios.
en el Antiguo Testamento, los profetas tampoco. Nadie usó esa expresión, hermanos. Recordemos que la revelación es progresiva. Y eso nosotros lo podemos encontrar en Cristo. Fue Cristo el que se expresó de esa manera. Fue Cristo el que se expresó así de esa manera con relación a Dios. Y Él dijo, mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Cristo fue el primero en utilizar esas palabras. Fue después que Cristo dijo, subo a mi Padre y a vuestro Padre, que los creyentes se les permitieron mirar hacia Dios y decir, Abba, Padre. Fue después de eso. Así que esto, una vez más, nos muestra lo que estamos diciendo. Ahora, esto nos muestra la grandeza y la majestad del pacto de Dios, por el cual nosotros hemos sido adoptados como hijos. Hermanos, a través de este pacto nosotros hemos sido adoptados. Usted ha sido hecho un hijo de Dios por pura gracia, por pura misericordia. Ahora, ¿sabes tú lo que es celebrar? ¿Sabes tú lo que es celebrar a ese Dios de pacto? Y ese Dios de pacto es un Dios fiel. Ya hemos dicho que Dios va a cumplir su pacto a cabalidad. Sus partes en el pacto Él las ha cumplido. Hasta aquí la va a seguir cumpliendo. Porque en Él no hay cambio. Dios no cambia. Ahora, preguntamos algo más. ¿Por qué razones tú celebras? ¿O qué razones tú tienes para celebrar a Dios? ¿Qué razones tú tienes para celebrar a Dios? Para dar gloria y honra a Dios. ¿Habrá verdaderamente razones en tu vida que te permitan o que te motiven a querer celebrar la gloria de Dios, la grandeza de Dios? ¿O tú lo haces porque otros lo hacen? Es importante que nosotros traigamos una respuesta contundente a esa pregunta y que nos examinemos. Si lo hacemos porque otros lo hacen, no debe ser esa la motivación correcta. Yo debo hacerlo porque he sido salvado por la misericordia de Dios. Debo hacerlo porque he sido alcanzado por Él. No debe haber otra motivación. Y en último lugar, felices los que andan a la luz de su rostro. Verso 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Es verdad que el cristiano no tiene que hacer ningún aporte para ser salvo. Él nos salvó, no por obras, aclaró Pablo. Pero una vez salvo, hay mucho camino que andar. Siempre voy a ser un vocero contra el quietismo cristiano. Algunos dicen de modo pesimista, yo soy así, no hay nada bueno en mí, no sirvo para nada. Y es verdad que en nosotros hay bondad propia, no hay bondad propia. Pero si tú no puedes enumerar sus bondades en ti, tú no estás bien. Él te ha limpiado para que lleves más fruto y para que tu fruto permanezca, porque al final esos frutos son suyos. Pero tú eres responsable de la manera en la que te vinculas con el Señor. Pablo habla de esto en Gálatas, en Colosenses. Él menciona estas cosas y no podemos estar ajenos a eso. Tenemos que andar, hermanos, a la luz de su rostro, como dice este salmo. Dice, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Es lo mismo que andar dignamente, como dice Pablo en Colosenses 1, 8 y 9. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, sabiendo que vuestro crecimiento en el Señor no es en vano. Es decir, que Dios quiere que nosotros andemos dignamente delante de Él. Y ahí en Gálatas también el apóstol Pablo dice algo bien interesante e importante. Gálatas capítulo 5, el verso número 16, dice lo siguiente. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Es decir, que nosotros debemos andar en el Espíritu, hermano, y no satisfacer los deseos de la carne. Eso es lo que significa andar a la luz de su rostro. Es andar en el Señor. Es andar en pos de la voluntad del Señor. Es darle las espaldas al pecado. Ahí si nosotros seguimos leyendo ese pasaje, entonces va a hablar de la obra de la carne.
Y ahí pone una lista de lo que es la obra de la carne. Esas obras de la carne, que son enemistad, pleito, odio, todo lo que es pecaminoso, eso no honra a Dios, eso no glorifica a Dios. Entonces nosotros no debemos andar en pos de esas cosas, sino que lo que nosotros debemos hacer es andar a la luz de su rostro. Y en Efesios 5, también el apóstol Pablo menciona estas mismas ideas con otras palabras, pero lo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y entonces dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, que estamos llamados a andar en amor. Dios nos llama para que nosotros andemos de esa manera. Y dice cómo ha de ser el amor que nosotros hemos de mostrar, dice, de la manera que Cristo nos amó. Así debemos amarnos nosotros. Y ahí también el apóstol Pablo habla de que nosotros debemos andar como hijos de luz. No en las tinieblas, hermanos, sino como hijos de luz. Y también dice que debemos hacerlo sabiamente, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Dios quiere que también nosotros seamos diligentes en esto. Dice, andad como sabio. ¿Quién es el que anda como sabio? Aquel que redime el tiempo, que aprovecha el tiempo en las cosas que van a traer aporte en tu vida como creyente, van a traer crecimiento espiritual, pero nosotros muchas veces aprovechamos el tiempo en todas aquellas cosas que nada bien traen a nuestras vidas. Necesitamos aprovechar el tiempo en lo que verdaderamente es bueno y hace bien a nosotros. Y ahí pudiéramos verlo también en palabra del apóstol Juan, ahí en primera de Juan, capítulo 2, verso 6, dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El que dice que está en Cristo, dice que debe andar como él anduvo. Y en Filipenses, capítulo 1, 20, dice lo siguiente, conforme a mi anhelo y esperanza. No, está confundida la cita, pero lo digo de memoria. Dice que no solo se nos ha concedido que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Es decir, que esto es parte también del andar de un cristiano. Creemos, pero también tenemos que saber que vamos a padecer por Él. Así que debemos andar, hermanos, a la luz de su rostro. Y ya terminando, siento mucho que el tiempo se ha ido, hermanos, pero vamos a tratar de terminar lo más pronto posible. Ahí terminando, el verso 16 dice, en tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Este que anda a la luz de su rostro se alegra en el Señor todo el día. Ahora, note algo, que no es un caminar forzado ni obligado. La razón es que es Dios el que ha obrado ese caminar en vosotros. Y ese paquete está incluido en la fe salvadora. Eso está incluido en la fe salvadora. No eres redimido por ese andar, aclaramos. Pero los que tienen la fe, que es donde Dios, van a querer andar dignamente delante del Señor en agradecimiento a tan maravillosa salvación. Este agradecimiento a la vez es obra del Espíritu de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 12, 1 y 2, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Dice que es vuestro culto racional. Ahí sigue hablando, no lo voy a leer. Pero hermano, usted dice el verso, dice, os ruego por algo. El ruego de Pablo estaba basado en algo. Dice en su misericordia, y hemos estado hablando de su misericordia. Os ruego por esa misericordia que Dios ha mostrado, porque Dios ha retirado el castigo, ha retirado la condenación, que entonces ustedes vivan para Él, que ustedes se presenten como un sacrificio vivo delante de Él. Decía un gran teólogo, Augustus Toplady, lo siguiente: se equivocan del todo los que suponen que la luz del rostro de Dios y los privilegios del Evangelio y los consuelos del Espíritu nos hacen indolentes y ociosos en el camino del deber. El texto ataca
esta suposición en su misma raíz, porque no dice los que se sientan a la luz de su rostro, ni los que están echados a la luz de su rostro, sino los que andan a la luz de su rostro. ¿Qué es andar? Es un movimiento de progreso desde un punto del espacio a otro. ¿Y qué es este andar santo que el Espíritu de Dios hace posible a todo su pueblo? Es un movimiento continuado, progresivo desde el pecado a la santidad, desde todo lo que es malo a toda obra y palabra buena. Y esta misma luz del rostro de Dios en la que tú, oh creyente, puedes andar, y que al principio te dio pies espirituales con que andar, te ayudará a seguir andando y a mantenerte en estado de actividad hasta el fin de tu campaña, fin de la cita. Hermano, porque hoy en día se enseñan cosas diferentes. Sin embargo, el Espíritu de Dios está obrando en nuestras vidas y llevándonos a una vida superior, a una vida de consagración y de entrega al Señor. Y dice que por esta justicia nosotros vamos a ser enaltecidos. No por nuestra justicia, porque nuestra justicia nada es. Es por la justicia únicamente de Cristo. Lo que quiere decir es que vamos a ser tenidos por dignos a través de la justicia de Cristo. No por nuestra justicia. Es únicamente por medio del favor de Dios. Favor para nosotros. Favor para aquellos que han creído. Y es por medio de ese favor de Dios que nosotros podemos ser fortalecidos para caminar en este mundo. Preguntamos, ¿sabes tú cómo se anda a la luz de su rostro? ¿Sabes tú cómo se anda a la luz de su rostro? Ahí en estos pasajes que nosotros leímos, nos muestra cómo se anda a la luz de su rostro. Andando en su voluntad y dándole la espalda al pecado. Poniendo a Dios como el primer lugar de tu vida. Amándonos los unos a los otros. Perdonándonos los unos a los otros. Y los jóvenes tienen que oír esto también. Porque necesitamos que todos podamos llevarnos bien, que todos podamos amarnos, y eso también incluye a los jóvenes de nuestra iglesia, que podamos sobrellevarnos, aunque podamos tener carácter diferente, aunque podamos tener educación diferente, necesitamos llevarnos los unos con los otros, compartir los unos con los otros. Eso implica andar a la luz de su rostro, no menospreciándonos los unos a los otros, sean jóvenes o adultos, no creyéndonos superiores a los otros, sean jóvenes o adultos, sino amándonos y respetándonos a pesar de nuestras diferencias. Concluyo, puede que tú seas de los que saben, hasta puede que seas de los que cantan, pero tienes que ser de los que andan, ¿ok? Hay muchos que cantan, hay muchos que saben, pero hay muchos que no andan. Hay que ser de los que cantan, de los que saben, pero que andan también. Porque ¿para qué tú quieres saber mucho si eso no tiene nada que ver con tu vida? Hay muchas personas así. Quiera Dios que tú seas de los que andan. Ser para su gloria no es saber solamente, aunque el verdadero cristiano que vive para su gloria sabe. Tiene que saber muy bien quién es ese Dios y sobre qué base cree en Él. Sí, hay que saber teología, hay que conocer y dominar las escrituras. Tal vez puedes cantar con una voz de ángel y ser de esos que creen que adoración es la música que cantamos. Es incluso una actitud del cuerpo, como ponerse de pie, levantar las manos o cualquier otra cosa. Es verdad que lo que cantamos cuenta. Como cantamos también cuenta, pero ¿podemos desprendernos de cómo andamos? No. ¿Seré yo el único que he visto en acción el ejército de sabios que pertenecen al rebaño de Facebook, que destrozan a Mazantín el torero en nombre de la sana doctrina y no dejan nada sano? Cuando Jesús dijo que esto era con mansedumbre y reverencia. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que presentar defensa de nuestra fe, pero con mansedumbre y reverencia, deséchalo. Ese no es lo que quiere el Señor. Él dijo que Él era manso y humilde de corazón y que debemos ser imitadores suyos. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermano, el ejemplo nuestro es Cristo, y es el ejemplo que nosotros debemos seguir en todo tiempo y en todas las acciones que nosotros vamos a emprender. Y en toda discusión, en todo debate, Jesús ha de ser nuestro ejemplo. Aunque defendamos nuestra postura, porque no estamos diciendo que nos quedemos callados y que no digamos nada, pero defenderla
con honor, como dice las Escrituras, con humildad. Debemos hacerlo con sabiduría, pero no ofendiendo a los demás. Cuando usted ofende a otro, ha perdido. Aunque usted tenga la razón, usted ha perdido ese debate. Dice el apóstol Pablo en Efesios que debemos decir la verdad en amor. No podemos ocultarla, hay que decirla, pero hay que decirla en amor. Así que tenemos que aprender del Señor. El que no tiene este sentir que nos invita a tener Pablo, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios y se humilló, ese es el que adora tal y como Él lo busca en espíritu y en verdad. Así que nosotros debemos tener ese sentir, hermano, de querer adorar a Dios en espíritu y en verdad. Toda nuestra vida tiene que estar ocupada en dar gloria a Dios. Dice que nosotros fuimos comprados por precio. Ahí en Corintios 6:20, 1 Corintios 6:20 dice, por tanto, glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Este cuerpo es del Señor, debemos glorificarle. Y ahí en Corintios también dice que todo lo que nosotros hagamos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Dice, ya sea que comamos o que bebamos, hacerlo para la gloria de Dios. Es decir, que Dios no es solo cuando venimos aquí, hermano. Dios es cuando estamos en nuestra casa. Dios es cuando estamos en el trabajo. Dios es cuando estamos en el camino, cuando estemos donde estemos, en el mercado, donde quiera que estemos. Dios está con nosotros, Él mora en nosotros. Y nosotros debemos saber que debemos estar viviendo para Él, para darle gloria y honra. Algunos creyentes dejan a Dios aquí, o lo quieren dejar aquí. Nosotros sabemos que Dios es omnipresente, está en todas partes, pero lo quieren dejar aquí. ¿Saben por qué? Porque cuando salen por esa puerta, ya ellos se olvidaron de Dios y ya no quieren saber más de Dios en toda la semana hasta el domingo que viene. No se acuerdan más de Dios. Y cuando se le arma un problema, ellos lo resuelven como si nunca hubieran conocido de Dios, ni oído el Evangelio, ni saber cómo es la vida cristiana. Dios llama a esta iglesia a andar en la luz. Como dice el Salmo, y con esto termino, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Si sabemos aclamarlo de verdad, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por su gracia y por su misericordia, vamos a andar también, hermano, a la luz de su rostro. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Y ahora, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu el que la haga viva, Señor, en nuestras vidas, en cada una de nuestras vidas. Y que nosotros, Señor, podamos ser de tus santos, de aquellos que verdaderamente, Señor, han entendido tu obra redentora, que han entendido tu inmensa misericordia, que han entendido tu inmensa gracia, que han entendido tu inmensa bondad para con nosotros. Y que por tener un entendimiento claro de eso, Señor, y que lo hemos experimentado, Señor, en nuestras vidas, por eso es que queremos también andar a la luz de tu rostro. Queremos glorificarte en todas las cosas, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a luchar con nuestra carne. Ayúdanos, Señor, a luchar con nuestro pecado. Ayúdanos porque tú nos has provisto de las armas para hacerlo, Señor. Y el Señor, nosotros no estamos solos, te tenemos a ti. Tú estás con nosotros, Señor, y tu Espíritu mora en nuestras vidas, Señor, para guiarnos, Padre Santo, y para mostrarnos, oh Dios, cómo es la forma en que nosotros debemos conducirnos. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que proclame tu palabra siempre, Señor, pero también que la viva, Padre Santo, aunque otros no quieran vivirla. Ayúdanos, Señor, a ser diferentes. En el nombre de Cristo, amén.